Gracias por estar en sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército a través del www.minde.mil.gt. Amigo Radio Escucha, lo invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como @ejército-gt oficial. Y bueno, damos paso a la entrevista, ese momento tan importante en el cual si usted se entera de las diferentes actividades que realiza el Ejército de Guatemala, también un poco de historia de las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala. Y hoy en cabina estamos acá acompañados del capitán primero asimilado. Ahí estamos. Hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Perfectamente. José Estuardo Ovalle Briones. ¿Cómo está mi capitán? Qué gusto tenerlo acá en cabina. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues para nosotros como Servicio de Historia Militar es un gusto siempre estar acá con ustedes, compartirlo. Ya teníamos como que tiempecito de no visitarlos por acá, ¿verdad? Pero siempre estamos acá. Y pues agradecer en nombre del señor jefe del Servicio de Historia Militar, coronel Pardo Aguilar, ¿verdad? Por el apoyo que nos da siempre para poder pues compartir con todos ustedes pues todos estos aspectos históricos militares que son tan importantes para la historia del ejército y también para la historia de Guatemala. Así es, y bueno, usted le hemos comentado diferentes sucesos que han estado en Guatemala, cómo ha sido nuestra historia, y hoy venimos a hablar de un personaje, mi capitán. Hoy venimos con la reseña histórica del coronel Jacinto Rodríguez Díaz, que muchos dirán, no es tan conocido, qué fue lo que él hizo, dónde vivió, en qué año. Bueno, ahí los vamos a transportar a esa época. Empecemos, mi capitán. Con mucho gusto. Bueno, cuando la gente escucha el nombre, pues definitivamente se extraña, ¿verdad? Exacto. Pero nuestros abuelitos, y si lo preguntamos a los abuelitos, y como le decían los bisabuelitos también, a él se le conoció como Chinto Díaz, ¿verdad? Ya saben que acá en Guatemala, pues parte de nuestras características de poner pues nuestros sobrenombres, ¿verdad? Y eso hace que pues se identifiquen a estas personalidades. El coronel pues Jacinto Rodríguez Díaz va a ser uno de los pioneros de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Va a ser de los primeros pilotos que pues van a conformar ya la Fuerza Aérea como tal. Acordemos que pues, recientemente se acaban de cumplir ya un centenario de la Fuerza Aérea y él pues de una u otra manera va a estar inmiscuido dentro de todo este proceso con un montón de haces del vuelo, ¿verdad? Que empezaba en Guatemala a surgir a principios del siglo XX. ¿Verdad? Y bueno, para eso vamos a hablar un poquito de la bibliografía del coronel y vamos a ver qué es lo que hizo. Pues lamentablemente él no va a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Como lo vamos a ir viendo en el proceso, pero va a ser muy importante para toda esa conformación de los primeros aviones que vienen acá a Guatemala, de la Fuerza Aérea conformada recientemente y creada para esa época que va a ser tan importante. El piloto coronel Jacinto Rodríguez Díaz va a nacer en Totonicapán, ¿verdad? Departamento de Guatemala, un 16 de agosto de 1901. Sus padres fueron Justo Rodríguez de León y María Díaz Barrios. Estudió en la Academia Militar, ingresando como caballero cadete número 164 de la promoción 4 en el año de 1915. Imagínense ustedes ya solo con pues tomar esa fecha, ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Recuerden ustedes, siempre lo he dicho yo, para un historiador y para que el público nos entienda, pues tenemos que ubicarnos en el tiempo, en la época y en el año. Por eso es tan importante la medición del año como tal. Y cuando hablamos de 1915, pues estamos hablando precisamente de la segunda época de la Escuela Politécnica, en el tiempo en que el presidente de la República de Guatemala era el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Se acababa de aperturar precisamente esta academia militar, ya no como escuela politécnica, sino como academia militar. Exacto. Y bueno, él va a realizar sus estudios como tal, ¿verdad? Y hay que recordarse de que, por ejemplo, pues va a tener los despachos de subteniente de infantería, ¿verdad? Obviamente estaba reciente toda esa ilusión porque el hombre empezara a volar. Acá en Guatemala pues ya habíamos tenido, y en esa época precisamente en que él ingresa a la Escuela Politécnica, pues ya teníamos un as del vuelo acá en Guatemala, que era Dante Nannini Sandoval, que es el único piloto que pues de origen italiano que va a pelear en la Primera Guerra Mundial por el Imperio Italiano, ¿verdad? Entonces pues el mundo estaba pues realmente metido y sumergido en ese proceso de la Primera Guerra Mundial. A nosotros hasta acá pues nos llegaban esas noticias, pero el avión era un arma importante ya que empezaba a tomar pues esa
agilidad de movimiento aéreo de un ejército como tal, y en Europa pues se va a establecer muy perfectamente bien, y acá en Guatemala no va a ser la excepción, aunque tenemos antecedentes del siglo XIX en el cual hay varios personajes importantes que se hablan y se narran también en el libro precisamente que acaba de salir del centenario de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que hablan de estos pioneros, ¿verdad? En aquellos globos aerostáticos que hemos visto, como hay un señor que se le llamó José María de la Luz Morales. Él pues tenía una librería en el centro histórico y él dibujaba todos esos globos y todo, preparaba todo eso. Ya eran pues prácticamente los pioneros acá en Guatemala de la aeronavegación, ¿verdad? Importantísimo. Y también va a venir un extranjero de apellido Escarriola, en la época del general Rafael Carrera, a mediados de 1855-1860, que también pues va a hacer los primeros vuelos en globos aerostáticos. Sin embargo, él va a sufrir un accidente, de acuerdo a las crónicas que indican, ¿verdad? Y se va a accidentar su globo, se va a incendiar y cae pues en los predios fuera del sur de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? O sea, para ubicarnos pues es en la parte de atrás de lo que hoy es el Calvario. Y pues a modo de broma y la forma y el modismo guatemalteco, como él iba impecablemente vestido, ¿verdad? De etiqueta, sombrero de copa, con su bastón elegantemente vestido, pues cuando un guatemalteco estrenaba ropa, decía, ¿y dónde cayó Escarriola, verdad? Entre los dichos famosos que tenemos acá en Guatemala. Pero bueno, ellos fueron prácticamente pues los primeros pioneros de esos estudios que se dan acá en la aeronavegación, y posteriormente ya entrado el siglo XX, pues ya vamos a ver este proceso en donde vienen los primeros aviones Ryan, los Peugeot y todos estos aviones franceses, sobre todo, ¿verdad? Porque a la larga Francia pues va a ser la cuna de la aeronavegación por mucho tiempo. Él pues va a estudiar como subteniente de infantería, a graduar, ¿verdad? Y eso pues le fue útil para ser ubicado como ayudante de la plana mayor presidencial del presidente de la República en esa época, como habíamos indicado, el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Posteriormente va a viajar a los Estados Unidos de América con el fin de estudiar en la Escuela de Aviación de aquel país. Eso es lo que vamos a tener, por ejemplo, de muchos de los pioneros acá guatemaltecos, que la gran mayoría, obviamente, como no existía una escuela de aviación militar acá guatemalteca o escuela de aviación normal, pues se iban a estudiar a los Estados Unidos. Dante Nanini, de hecho, estaba estudiando en los Estados Unidos cuando es llamado precisamente para participar en la Primera Guerra Mundial. Participa y pues ya en 1819, ya terminando sus estudios en Estados Unidos, pues le da la fiebre española, que fue una pandemia también que sucedió en esa época, y pues ya sus restos están en el Cementerio General de Guatemala. Pero igual, al igual que él, el coronel Jacinto Rodríguez Díaz, pues va a realizar sus estudios de aviación en aquel país. Y no solo va a ser él, sino que va a ser precisamente este grupo de pioneros de los cuales hablábamos, ¿verdad? Y todos militares. Estaba también el coronel Miguel García Granados Solís, nieto del general García Granados, el coronel Óscar Morales López y Ricardo Chato Rodado, ¿verdad? Como les digo, nuestro medio pues tan especial para poner sus apellidos y sus sobrenombres, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, era la forma en que se conocían ahí. Y bueno, ellos van a ser precisamente los que van a iniciar pues todo este sueño de conformar lo que posteriormente vamos a conocer como la Fuerza Aérea Guatemalteca. Y obviamente parte de ese proceso era pues recaudar fondos para comprar el primer avión para nuestro país como tal. Y el primer avión que precisamente se logra conseguir para Guatemala se va a bautizar con el nombre de Centroamérica. Existen por ahí algunas fotografías dentro de las redes sociales que nuestros amigos pueden pues buscar ahí el nombre del avión Centroamérica, y por ahí van a ver aquel avión de doble hélice, de esos aviones de principio de siglo, ¿verdad? Que van a ser muy interesantes y que fueron utilizados precisamente. Y hay que tomar en cuenta otra situación. Obviamente no teníamos un aeropuerto, pero sí vamos a tener una extensión de terreno que hoy es muy conocida para toda la población, que prácticamente va a ser un aeródromo. Y nos referimos precisamente a las instalaciones de lo que era el Campo de Marte.
¿Verdad? Eso era lo que le iba a preguntar para que nuestros amigos supieran en qué, dónde están. No es como lo vemos ahorita, no. Es increíble cómo se ha transformado la ciudad. Lo que ahora vemos el Campo Marte, pues era un aeródromo, ¿verdad, mi Exactamente. capitán? Bueno, y también tenemos para que ustedes se den un poquito de cuenta o se informen. Nosotros nos imaginamos a señores ya grandes, estudiando, no, pero cuando él estaba en la Politécnica, que fue el caballero cadete número 164, tenía 14 años. Imagínense, O sea, eran jóvenes menores de 15 años para poder ingresar, ¿verdad? Por supuesto que los estatutos posteriormente van a ir cambiando, pero en esa época, pues sí eran jóvenes, eran muy jóvenes. Y existe una fotografía que también tenemos ahí en el Museo del Ejército de Guatemala, donde están frente a la Academia Militar, un pelotoncito digo pequeño porque realmente son niños con fusil, ¿verdad? Y su instructor es mucho más grande que ellos, ¿verdad? Exacto. Pero sí, esa era la forma en los cuales ellos pues empezaban sus estudios militares en aquella época. Bueno, y ahora que es tan accesible que nuestros amigos radioescuchas, padres de familia, jóvenes que quieren estar en la Escuela Politécnica y tienen la oportunidad de estar para pilotos, para marinos, para fuerzas de tierra. En cambio, antes era así como que muy poquitos eran los que podían ir porque tenían que viajar al extranjero para poder estudiar. Exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, en la primera época, pues la Escuela Politécnica va a graduar a oficiales de infantería, caballería. Cuando nos referimos a caballería, nos referimos a la caballería de sangre, ¿verdad? Los caballos. Porque los vehículos pues se iniciaban, pero todavía no estaban tan conformados y tan incluidos dentro del rango militar. Pero pues la artillería, que siempre ha estado desde muy siglos pasados, ¿verdad? Pero en el caso de la aviación, pues ellos ya eran graduados precisamente, ya eran oficiales del ejército y se les presenta la oportunidad de ser pues los pioneros de la aviación. Y por supuesto, como aquí no existía esa posibilidad, más que pilotos, pero no militares como tal, pues se dan esas opciones de becas, ¿verdad? Que va a tener ese buen tino, digamos así, el gobierno de Estrada Cabrera, de poder mandar a un grupo de oficiales guatemaltecos para que pues se especialicen en esa rama, que prácticamente era un arma nueva para la época, de reciente uso, de reciente creación, y que pues van a tener pues toda esa experiencia en el conocimiento teórico, ¿verdad? A excepción de Dante Nanini, reitero, ¿verdad? Que no van a luchar en peleas aéreas, ¿verdad? A excepción de él, pero sin embargo va a ser importantísimo porque la Fuerza Aérea Guatemalteca, y lo vamos a hablar después dentro de las conclusiones, pues va a tener un papel muy importante durante la década de los mediados de los 50, 60 ya del siglo XX, pero que en un principio estos pioneros, imagínense ustedes cómo viajaban, cómo volaban en aquella época, ¿verdad? No tenían toda esta serie de aparatos modernos, electrónicos, electromagnéticos que los pudiera guiar. Ahora hasta por control remoto pueden volar los aviones. Exacto. Que es muy interesante. Y una distancia que pueden recorrer increíble, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay un límite. Y esto lo pongo a duda ahí para nuestros amigos radioescuchas. ¿Se han preguntado ustedes por qué no podemos hacer un vuelo de, por ejemplo, Guatemala a Japón, pero por el lado del Pacífico? Buena pregunta. Todo es siempre por el lado de Europa, hacia África, ¿verdad? Definitivamente la distancia más larga es precisamente el Pacífico. Entonces un avión no tiene todavía, digamos así, esa capacidad de poder, pues, me refiero a un avión comercial, ¿verdad? Así es. No tiene todavía esa capacidad de poder recorrer todo el Pacífico. Va a ser interesantísimo, ¿verdad? Yo creo que tal vez nadie se había hecho esa pregunta, o tal vez sí, ¿verdad? Pero es curioso, pues, preguntarse eso. En realidad, como no hemos viajado, tal vez no nos hemos preguntado, o cuando hemos visto no habíamos puesto esa atención de por qué, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos acá. Bueno, y también sabemos, mi capitán, que desde mediados de 1929, pues los aviadores militares guatemaltecos liderados por el coronel Miguel García Granados Solís habían logrado establecer un modesto servicio aéreo utilizando 3 motores, monomotores, ¿verdad? Monomotores. Exactamente, el Ryan Brougham B5, con los cuales estaban transportando carga y correspondencia hasta los más lejanos y solitarios confines del país. Imagínense ustedes, nuestra Guatemala de aquellos principios de siglo. Era el boom. Era el boom.
es cierto, tal vez habían telegramas, estaban las locomotoras también como tal, que también se estaban generando porque ya se había completado pues toda la línea férrea del Atlántico, que era muy importante. Pero ¿cómo llegar a todos esos lugares tan distantes? Por ejemplo, Petén. Exacto. ¿Verdad? Entonces todo era pues por medio de caballos, ¿verdad? De correos, inclusive de las famosas diligencias que en algún momento tuvimos acá, aunque no, nuestros amigos no lo crean, ¿verdad? Pero obviamente el avión viene a facilitar mucho esas conexiones a estos lugares tan distantes como tal. Y ellos, como pioneros militares de los aviones, pues en Guatemala, pues van a lograr precisamente toda esa serie de aspectos y de hazañas como tal. Cuando hablamos de los monomotores, la misma palabra lo dice, monomotor, un motor, ¿verdad? Y estamos hablando de esos famosos Ryan de doble hélice, ¿verdad? Muy interesante. Si nuestros amigos son muy curiosos, pues cuando ponen los aviones, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Alemania, por ejemplo, el Imperio Alemán para ese momento tenía aviones que tenían tres alas, ¿verdad? Uno de ellos era el Barón Rojo, precisamente, ¿verdad? Entonces, había una serie de distinciones. Los trajes de ellos, pues, no estaban tan preparados para grandes alturas. Por eso es que ellos van a volar tal vez a una altura de entre unos 800 a 900 metros, pero ya más arriba, pues obviamente el frío por la atmósfera y todo eso hacía que fuera un poquito imposible y que se congelaran también en sí los motores. Entonces, era un despertar a la aviación prácticamente, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en Guatemala va a ser lo mismo. Estos primeros aviones, que la mayoría van a ser entre norteamericanos y franceses, pues van a permitir que se empiece a tener esa extensión y ese, ¿cómo podrías decir? Esos viajes aéreos, ¿verdad? Que para muchos en aquella época inclusive eran imposibles, ¿verdad? Uh-huh. Y es más, eran tan curioso ver esos aviones que, bueno, el viaje respectivo de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos en aquella época era del centro de la ciudad al aeródromo del Campo Marte, para ir a ver de cerca precisamente a esos aviones, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante. Se armaron hangares ahí, pues realmente ahí se arma prácticamente, podríamos decir, el primer aeropuerto, pero no se le puede llamar un aeropuerto porque no tenía pues todas las condiciones necesarias por eso es que se le denomina aeródromo, ¿verdad? Entonces va a ser interesante porque, por ejemplo, uno de los viajes que va a realizar precisamente el coronel Rodríguez Díaz, Chinto, como le llamaban allá en esa época, va a ser precisamente al Petén, una región que, aparte de ser extensa, ¿verdad? Pues va a ser interesante porque está lejana precisamente a la ciudad capital. Vamos a ver cómo esa extensa, pues va a ser tan extensa el territorio que un avión inclusive pues le va a llevar un par de horas por lo menos para poder llegar allá. Y eso pues debido precisamente a esa lejanía como tal. Imaginen ustedes, había que aprovechar ese tipo de vuelos para enviar correspondencia, para enviar encomiendas, para enviar todo lo que se pudiera. Por supuesto, no sobrecargando el avión también. Exacto. Que no tenía esa capacidad para ese momento. Y que resultaba más económico. Por supuesto, era más económico, uh-huh. ¿verdad? Y era más corto el viaje, porque el viaje para Petén en aquella época, me atrevo a decir, por lo menos se le podría llevar entre unos 15 a 20 días. ¿Verdad? Entonces había que estar parando cada día, acampar, seguir avanzando. O sea, era un viaje realmente muy complicado. Y hay que recordarse que no habían carreteras tampoco, ¿verdad? Tan ni siquiera de herradura para esa época, ¿verdad? Eran veredas las que se tenían que seguir y en algunos casos habían que cruzar puentes, pero puentes muy anticuados para poderlos pasar. Entonces el avión vino a facilitar toda esa conectividad hacia toda la región del país y principalmente, como indicábamos, a Petén. Pero bueno, a raíz de eso pues va a resultar que aparte de la economía, que va a ser muy favorable, pues utilizar las vías de comunicación aérea van a hacer que las vías de terrestre queden como que hasta cierto punto en un segundo plano, ¿no? Precisamente por esa facilidad. Pero bueno, en este departamento el coronel Rodríguez Díaz va a aterrizar en Santa Elena el 20 de julio de 1929, ¿verdad? En San Francisco en 2 ocasiones y en La Libertad, todos del departamento de Petén, también va a efectuar esos vuelos. Por supuesto que no van a haber aeródromos y no van a haber pistas, sino que él tenía que buscar un acceso y esa era una gran ventaja de estos aviones
primeros de esta época, ¿verdad? Tenía que buscar un espacio adecuado en el cual tuviera la distancia necesaria para poder aterrizar y para poder también empezar a iniciar el vuelo. Va a ser interesante que, por ejemplo, pues en este último poblado va a aterrizar por primera vez un avión en Petén en el año de 1926. Imagínense ustedes cuál sería la sorpresa de nuestros amigos de Petén, de ver un avión, de ver quién venía, de ver esa gran novedad. Algo muy similar pasa precisamente en el año de 1908 aproximadamente, cuando ingresa el primer carro a Guatemala. Todo era una novedad. Exacto. Todo, ¿verdad? Y toda la gente salía a las calles a ver qué era ese ruido, qué pasaba. Lo mismo va a suceder, ¿verdad? Imagínense ustedes estar pues sembrando en un campo y todo, y de repente ver una gran bulla en el cielo, empezar a buscar qué es, y ver un pájaro de acero, como decían nuestros amigos, ¿verdad? En lo rural. Y ver que va a aterrizar, pues obviamente iba a despertar la curiosidad del caso. Y yo tengo una duda, a ver, capitán. dígame. Bueno, en esos momentos los pobladores pues ya tenían conocimiento de, bueno, hoy es jueves, mañana va a venir un avión y todos vamos a ir a ver. O era que llegaba y no sabían porque tenían que tener un área adecuada para que pudiera aterrizar. Exactamente. Bueno, acordémonos que a partir de 1871 pues está la introducción del telégrafo. Ajá. Y obviamente me imagino que tuvieron que haber ese tipo de comunicaciones para poder coordinar precisamente qué día iba a llegar el avión. Exactamente. ¿Verdad? O sea, yo me imagino todos así de, bueno, ya sabemos, mañana va a venir el avión, bueno, se alistan temprano porque vamos a ir a ver, porque en realidad, como estamos hablando, era el boom, era la novedad, ver a las personas que te iban a ir a recibir las encomiendas, a las personas que iban a ir a dejar encomiendas, la curiosidad que todos los guatemaltecos tenemos de querer ver esa novedad que estaba en el país en esa época. Así es. Y curiosamente, este primer vuelo que aterriza precisamente en Petén en el año 1926, no lo va a realizar el coronel Jacinto Rodríguez Díaz, sino va a ser su compañero de vuelo, el piloto, el coronel Miguel García Granados Solís, ¿verdad? Él va a ser el primero en realizar este vuelo. Y bueno, luego va a arribar el famoso piloto norteamericano Charles Lindbergh. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque él precisamente es una figura y es un pionero también de la aviación mundial. Recordémonos que el vuelo histórico de él es de París a Nueva York, atravesando todo el Atlántico sin ninguna escala, ¿verdad? Bajo un clima, acuérdense cómo es el Atlántico Norte, el clima, los instrumentos, la aeronavegación por medio de mapas, cálculos. Entonces, se pueden imaginar ustedes, y que no tenía una cabina cerrada como en la actualidad, sino eran aquellas cabinas abiertas, ¿verdad? Entonces, va a ser interesante la visita de él, y que finalmente el coronel Rodríguez Díaz pues va a ser el tercero en llegar en 1929 a esta población, ¿verdad? Que pues obviamente ahí va a funcionar un aeródromo, que era lo que usted decía, mi querida Ligda, que ahí pues se tenía ya todo preparado y sabían cuándo iban a llegar precisamente los aviones, y para que pues las vías de comunicación y todo estuvieran despejadas como tal. Y eso pues iba a ser un trabajo que se iba a dar cada vez que ellos iban a volar, ¿verdad? Obviamente estas pistas primeras que se dan, pues la mayoría va a ser cerrada ya en la década de 1960, ¿no? Ya cuando ya vamos a tener pues ya un avance mucho más fuerte en lo que se refiere al desarrollo de la aviación militar como tal, y no se diga la aviación comercial. Sin embargo, pues la aventura no va a llegar muy lejos, pues al final de cuentas, y aquí es donde principia la leyenda, como dicen nuestros buenos amigos literarios y escritores. Existe un accidente muy importante donde va a perder la vida el coronel Jacinto Rodríguez Díaz, ¿verdad? Un fatal accidente en uno de los aviones en el cual pues él, al irlo piloteando, pues va a ir acompañado precisamente con el coronel García Granados. Ellos van fuera del país, y la llegada de esta misión aérea francesa pues va a llegar a Guatemala a modernizar precisamente lo que se le llamaba antes el Cuerpo de Aviación Militar, que es pues un antecedente de lo que va a ser la Fuerza Aérea Guatemalteca, y los aviadores militares se van a enfocar en iniciar pues todas estas prácticas de combate que ya era precisamente parte del entrenamiento militar, y alcanzar niveles operativos aptos precisamente con los recién adquiridos cazas Moranes Saulinier, que es un MS, los 147 EP y los bombarderos Potes.
A2, ¿verdad? Que van a ser pues los primeros aviones ya de carácter militar que ellos van a empezar a practicar el uso, el manejo, las tácticas de bombardeo, precisamente con esta misión aérea francesa. En el caso del coronel Jacinto Rodríguez Díaz, pues él va a perder la vida el 28 de septiembre de 1929 en un trágico accidente aéreo conocido como el avionazo del Callejón de Dolores. En el avión iban también el licenciado José Luis Valcárcel, secretario de Comisión de Límites, el niño Carlos Montano Novela y el ingeniero Julio Montano Novela, en ese entonces cónsul de Guatemala en Nueva York. Y todos, excepto el ingeniero Montano, van a perder la vida en aquel accidente. A ver, para ubicar a nuestros amigos, el famoso Callejón de Dolores está ubicado en la Cuarta Avenida, en lo que es entre la 11 calle y Octava calle. Ahora hay un callejoncito, ¿verdad? Que nos divide y que nos lleva precisamente hacia el parque, vamos a ver, sería el Parque Centenario. Pero en aquel entonces ese Callejón de Dolores era parte de un convento y estaba cerrado ese callejón, ¿verdad? Obviamente con la expropiación en la época liberal pues se va a abrir ese callejoncito y es ahí precisamente en donde pues se va a estrellar por desperfectos mecánicos obvios el avión del coronel Jacinto Rodríguez Díaz. Obviamente fue una gran pérdida para el ejército de Guatemala, una gran pérdida también para la aviación militar guatemalteca y por supuesto las esquecias de fúnebres pues van a ser de una muchedumbre que va a llegar a rendirle honores a él increíble. Con un desfile militar es ingresado él al cementerio general, que existen fotografías precisamente de eso, donde van llevando ya el cuerpo del coronel Jacinto Rodríguez. Como les digo, una gran pérdida precisamente para el ejército de Guatemala, para la aviación militar y para Guatemala propia, ¿verdad? El mausoleo del general Rodríguez Díaz pues va a ser diseñado y construido por un renombrado escultor guatemalteco, que muchos de nuestros amigos lo han de haber escuchado o lo han escuchado, Rafael Yela Gunter, y está ubicado en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala. ¿Y actualmente todavía está ahí? Todavía está ahí. De hecho, hay varios pilotos que se encuentran precisamente enterrados alrededor de él, como que habían agarrado esa área precisamente para enterrar a varios pilotos, porque obviamente posteriormente y con la llegada de los aviones pues van a seguir sufriendo pues algunos desperfectos y algunos accidentes. Pero va a ser interesante que la tumba de él, y la pueden googlear ahorita nuestros amigos, es representada por un ícaro. Un ícaro es una imagen mitológica griega que es una persona alada, ¿verdad? En donde una de las alas, precisamente la del lado izquierdo, tiene su ala quebrada y va en picada de cabeza hacia la tierra. Esa es la representación. Y un poquito más fúnebre la tumba del coronel Díaz va a ser precisamente que pues los pistones de ese mismo avión forman parte de su tumba, ¿verdad? Todavía nuestros amigos pueden llegar a visitarla, ¿verdad? Se encuentra al ingreso del cementerio a mano izquierda, dentro de lo que se conoce como el área de los Cerritos, ¿verdad? Muy cerca donde está la tumba del general Justo Rufino Barrios. Ahí vamos a encontrar esa tumba y pues ahí está precisamente él enterrado, pues con todas las honores respectivos en aquella época. Como les digo, fue una gran pérdida, sobre todo para la sociedad guatemalteca. Él era muy querido precisamente porque, pues, aparte de ser uno de los pioneros de la aviación militar en Guatemala, va a ser importantísimo también dentro de la sociedad guatemalteca como tal. Y eso, pues, en aquella época, una Guatemala tan pequeña, pues la gente se conocía perfectamente bien, ¿verdad? Y él era muy reconocido, al igual que los coroneles García Granados Solís, el coronel Óscar Morales López, que él pues ya va a fallecer un poquito más grande, pero por ejemplo del coronel Óscar Morales López podemos hablar de que él tuvo que volar de Los Ángeles hacia Guatemala, tuvo varias escalas en México y en algún momento dado tuvo que volar con un mapa de almanaque, ¿verdad? Dentro de las hazañas que él mismo cuenta dentro de sus libros. Entonces imagínense ustedes el valor que tenían que tener ellos para manejar ese tipo de aviones tan rústicos y pues obviamente los accidentes no podían faltar.
Exactamente. Y esos datos tan interesantes que nos dice del mausoleo, mi capitán, en realidad podemos visitar el cementerio general o cualquier otro cementerio y no sabemos los detalles, el significado de cada uno de ellos, y ahora usted nos ha venido a despejar muchas dudas, así que a nuestros amigos radioescuchas que conozcamos, ¿verdad? Usted vive por ahí, por zona 3 o tiene dudas, vaya y visite y sea parte también de la historia. Una bonita fecha para poder visitar precisamente el cementerio, porque, ay, no, qué peligroso y todo. Bueno, obviamente tienen razón, ¿verdad? Ajá. Pero una bonita fecha es precisamente el 1 de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, aparte de la seguridad y todo lo que hay, pues es interesante porque precisamente pues el cementerio general habilita, digamos así, todos estos monumentos patrimonio ya de Guatemala también, ¿verdad? Porque son muy antiguos, para que la gente los pueda apreciar, ¿verdad? No solo vamos a encontrar ahí figuras como el coronel Jacinto Rodríguez Díaz, vamos a encontrar al teniente de León, ¿verdad? Que él va a sufrir un accidente aéreo precisamente en una festividad del 30 de junio de 1940, en la época del general Jorge Ubico. Vamos a encontrar la tumba de Dante Nanini, ¿verdad? Repatriado precisamente, y recuérdense, el primer y único guatemalteco de la Fuerza Aérea que pelea, porque tenemos a otro ciudadano también de origen italiano que va a ir a pelear en la Primera Guerra Mundial, pero en fuerzas de tierra como infantería, ¿verdad? Que es Carlos, bueno, voy a recordar el nombre, pero sí tenemos ahí Carlos Davis se llama, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces tenemos personalidades muy interesantes enterradas en ese cementerio, que aparte de todo ese sincretismo, todo ese arte en lo que se refiere a la escultura, que lamentablemente en algunas veces pues son depredadas, ¿verdad? Pero eso forma parte también de nuestra cultura. Y así como tenemos esa cultura de aspectos pues culturales, también los tenemos en aspectos culturales militares, que bien vale la pena que nuestros amigos conozcan. Y si no quieren ir al cementerio, lo pueden googlear. Ahí aparecen precisamente también las tumbas de estas personalidades militares. Exacto. Y para saber un poco más de detalles condecoraciones de la vida del coronel Rodríguez, podemos decir de que fue galardonado con 53 medallas y 15 trofeos por los diferentes cuarteles militares de la época. Así podemos mencionar el Fuerte de Matamoros, la Guardia de Honor, el Fuerte de San José y la Plana Mayor Presidencial. Interesante, ¿verdad? Vean, por eso es que es uno de nuestros personajes que tal vez no lo conocían, ¿verdad? Pero es importante conocer precisamente todo eso, porque pues obviamente no solo son los personajes clásicos históricos militares, sino hay más personajes militares que pues han aportado precisamente a la sociedad. Y obviamente luego de su muerte, pues el padre del coronel Rodríguez va a ceder todas las condecoraciones y trofeos a la Escuela Politécnica, ¿verdad? Entonces la Escuela Politécnica también posee, y ahorita que pues recién acaba de ser renovado su museo, que es un poquito complicado también llegar allá, ¿verdad? Para verlo, pero sí, bien, han llegado colegios, se pueden hacer visitas y todo. Es interesantísimo ver todas las piezas de colección que ellos tienen, que pues obviamente son parte de la historia militar de Guatemala, ¿verdad? Y bueno, aparte de las condecoraciones, pues hay algunos lugares geográficos interesantes, ¿verdad? Porque hay un islote que en algún momento se llamó Jacinto Rodríguez Díaz, y eso precisamente en honor a él, porque se recuerdan ustedes que él fue el primero en llegar al Petén. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el gobierno guatemalteco va a nombrar en su honor un islote en el lago de Petén Itzá, en el municipio de Flores, en el departamento del Petén. Y el islote está en las coordenadas, bueno, para que les voy a decir las coordenadas, ¿verdad? Para que las busquen nuestros amigos. Nos vamos a ir ahí 16 grados, 55,59.99. Bueno, en otra oportunidad veremos mejor las coordenadas, ¿verdad? Pero les digo, el islote se encuentra precisamente en el lago Petén Itzá y es un lugar turístico, ¿verdad? Que es lo importante, por donde pasan los visitantes del Parque Nacional Tikal y que obviamente pues otros sitios de interés que van en el departamento, pero como que es obligatorio pasar a ese islote, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Un recuerdo de alguien, de un personaje histórico importantísimo, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos, amigos, que conozcan un poquito, ¿verdad? De todo eso. Y vamos a hablar un poquito de las curiosidades, y para eso le vamos a pedir ahí favor
nuestra querida licenciada. Vamos a poner este segmento, ¿sabías qué? Exactamente. ¿Sabías que el coronel Jacinto Rodríguez Díaz fue pues reconocido a nivel internacional como un héroe de la aviación centroamericana? Imagínense ustedes. Vamos a estar muy orgullosos de ¿Qué eso? tipo de personalidades contamos acá en Guatemala? Exacto. ¿Verdad? Bueno, este pionero de la aviación también, guatemalteca, en mayo de 1929 hizo un viaje sin escalas desde Panamá a las 6:35 de la mañana con destino a Guatemala, llegando a las 15:30 horas de la tarde. Y esto era pues con la finalidad de abrir esas nuevas rutas aéreas comerciales, ¿verdad? Son nuestros pioneros en rutas comerciales y en aviación militar como tal. Qué valor, es increíble cómo esas personalidades son así, bueno, atrevidas, se podría decir, o tener la confianza, el valor, estudio, sobre todo. el valor, pero yo acá con mis pies sobre la tierra estoy muy bien, ahí estamos perfectos. Bueno, también podemos comentarles que la lápida de Jacinto Rodríguez Díaz fue esculpida por el maestro Rafael Yela Gunter. Un escultor muy muy conocido precisamente en el ámbito de la escultura nacional como tal, que tiene pues una cantidad de esculturas alrededor de todo el país como tal. Y bueno, siguiendo con estas curiosidades, pues el avionazo que se registró como un hecho pues que marcó la historia de Guatemala porque fue el primer accidente aéreo que hubo en el país y donde lamentablemente el coronel Jacinto Rodríguez Díaz pues pierde la vida precisamente en el Callejón de Dolores en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y bueno, para recordarle también de que, como era bien conocido, Chinto Rodríguez o Chinto Díaz obtuvo 53 medallas, imagínense eso, 15 trofeos de los distintos cuarteles militares, además de un islote en el lago Petén Itzá que lleva su nombre. Imagínense esa distinción para que un islote lleve su nombre. Exactamente, ¿verdad? Que todavía lo pueden apreciar nuestros amigos ahí, precisamente cuando van de viaje hacia lo que es Tikal y todos estos centros arqueológicos del norte del país. Y bueno, también sabían que a principios del siglo XX la aviación va a cobrar auge principalmente por el apoyo que se le da en el ejército de Guatemala. Es el ejército el que va a iniciar precisamente con toda esa infraestructura y conocimiento del arte de volar, ¿verdad? Que no cualquiera tendrá pues esas habilidades como tal, todos nacemos con distintas habilidades, pero vean estos haces guatemaltecos que pues van a abrir toda esa brecha en lo que es la aeronavegación en Guatemala a nivel nacional e internacional. Sí, por eso a principios del siglo XX, pues ya la aviación cobró auge en el ejército de Guatemala. Ya hubieron más pilotos que se aventuraron a esta profesión. Y no digamos hoy en día, ¿verdad? Exacto. Que tenemos esa oportunidad de que pues los señores oficiales graduados de la Escuela Politécnica salgan también como pilotos aviadores. Y la aviación va a ser interesante porque pues habíamos hablado de que en la década de los años 50 pues vamos a tener una fuerza aérea guatemalteca muy importante a nivel latinoamericano, ¿verdad? Vamos a tener una de las mejores fuerzas aéreas a nivel latinoamericano durante la década de los 50, 60, 70 y parte de los 80, ¿no? Y para dar un ejemplo de eso, pues tenemos el famoso caso de la operación de los camaroneros mexicanos, ¿verdad? En 1959. Que Overhaul se llama esa operación, si mal no me recuerdo, en donde estos barcos camaroneros mexicanos, pues precisamente, es la operación Drake, esa es la operación, perdón. Ingresan a aguas nacionales y la Fuerza Aérea les indica por medio de micrófonos y altavoces que se retiraran. Ellos no obedecen y ellos pues prácticamente los van a atacar. Les van a disparar y van a resultar heridos algunos ahí, y obviamente va a haber el reclamo diplomático de la República Mexicana. Pero ahí viene lo curioso, ¿verdad? Obviamente México, siendo un país mucho más grande, todavía no contaba con una fuerza aérea tan fuerte y tan grande como la que tenía Guatemala. Entonces solo hubo un reclamo diplomático. No hubo un como contraataque mexicano en lo que se refiere a fuerza aérea, mucho menos en la parte terrestre. Pero también tuvimos la oportunidad de platicar con algunos historiadores militares de México hace pues un tiempecito atrás, en donde hablábamos de algunos aspectos históricos militares que de una u otra manera nos relacionaban a Guatemala y a México.
y él indicaba que el presidente que hasta dónde es cierto, no sé, pero es parte precisamente de la historia, ¿verdad? Pues indicaba de que precisamente el presidente de México en ese momento, Adolfo López Mateos, pues dice que tenía cierta descendencia guatemalteca, ¿verdad? Y que también por eso no hicieron ninguna acción militar, ¿verdad? Pero como les digo, son dimes y diretes que pues habrá que comprobar en algún momento, ¿no? Pero exacto. Ahí es donde empieza ¿cómo se llama? Se crea también la Marina de la Defensa Nacional, ¿no? Pero primero es la Fuerza Aérea y la vamos a tener, la vamos a contar con una fuerza y una cantidad de aviones, helicópteros que también van a venir, casi todos pues de modelo norteamericano, muy interesante. ¿verdad? Bueno, y entonces ya para la Marina tendremos otro tema de conversación que usted no se lo puede perder allá en casita o en la oficina. Bueno, ya como últimos datos, mi capitán, podemos mencionarles o volverles a recordar que otros aviadores que estudiaron junto con Rodríguez y que también formaron parte de los pioneros de la aviación en Guatemala fueron Miguel García Granados Solís, Óscar Morales López y Ricardo El Chato Rodas, como son bien conocidos. Imagínense ustedes, ahí nos podemos dar cuenta precisamente pues todo ese desarrollo y el papel tan importante que va a tener el coronel Jacinto Rodríguez Díaz, ¿verdad? Lamentablemente su vida fue muy corta, ¿verdad? Exacto. 29, ¿qué tenía? 28 años tenía. Es un bebé. La flor de la juventud, sí. ¿verdad? Pero abre precisamente la brecha hacia lo que es esas rutas comerciales, ese valor de iniciar los vuelos como tal en Guatemala y fuera de Guatemala. Y pues también con el apoyo precisamente de todos estos pioneros, que en algún otro programa también hablaremos de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos también merece su espacio propio, precisamente por ser los pioneros de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Sí, muchas gracias por esta información. La verdad, nos transportamos en la historia, nos transportamos a otra época que no es como vivimos actualmente, pero es muy importante, mi capitán, que nuestros amigos radioescuchas pues sepan de cada uno de estos personajes, qué es lo que han hecho, de qué fueron pioneros, los compañeros de ellos y que sepamos bien nuestra historia. Así que agradecemos, mi capitán, no, su a presencia. Ustedes, muchísimas gracias. Yo reitero en nombre del señor jefe de Servicio de Historia Militar, mi coronel Pardo Aguilar, por la oportunidad que nos dan de estar acá compartiendo con ustedes, de compartir con nuestros amigos radioescuchas, de que conozcan un poquito los datos y pues voy a aprovechar, hacer la invitación pues para que nos sigan visitando en el Museo del Ejército de Guatemala. Nosotros tenemos bastantes actividades allá, está muy interesante, está muy movido todo, de verdad. Miren, acabamos de tener una visita nocturna precisamente por nuestro aniversario, que fue el 1 de agosto. Exacto. Ya 23 años de ser servicio de historia militar, ¿verdad? Aunque nuestros orígenes se remontan a 1890, que en algún otro momento también será tema de otro programita, ¿verdad? Pero sin embargo, pues esa noche tuvimos alrededor de 700 personas visitándonos, ¿verdad? Entre civiles, militares, tuvimos actividades, pues había una gran cantidad de personas. Un recorrido, yo reitero, un recorrido de noche no es lo mismo que un recorrido de día. Y es muy bonito. La lluvia nos lo permitió, ¿verdad? Porque hemos estado con unas lluvias intensas. Exacto. Pero nos permite precisamente hacer pues todo ese tipo de actividades y que estén pendientes a nuestras redes sociales, ¿verdad? En lo que es Instagram y Facebook, Museo del Ejército Guatemala, para que cuando pues tengamos ese tipo de actividades, que no van a ser las únicas, vamos a continuar con una serie de actividades importantísimas, ¿verdad? Para que nuestros amigos puedan ir a disfrutar la historia militar, para que nuestros amigos puedan también pues tener todo ese conocimiento, y que ahí estamos todo el personal pues bajo el mando de mi coronel como jefe del Servicio de Historia Militar, para poderlos atender como equipo, como servicio de historia militar. Muchas gracias, mi capitán. Pues acá ya dando los últimos detalles. ¿Qué horario es el que manejan ustedes en el museo? Bueno, nosotros estamos abiertos, la verdad que toda la semana, de lunes a lunes, dicen los muchachos, ¿verdad? Pero de lunes a viernes estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos estamos de 9 a 2 o 3 de la tarde, dependiendo, ¿verdad? El ingreso o el pago, pues prácticamente son 5 quetzales por visitante nacional y 10 por personas extranjeras, que déjenme contarles, ha llegado mucho visitante extranjero de Europa, sobre todo, ¿verdad? Norteamericano, costarricense, centroamericano, que realmente se quedan maravillados, ¿verdad? Ahorita me voy a adelantar. Vamos a tener la primicia, por favor. La primicia, vamos a tener la grata visita de algunas delegaciones de escuelas militares
que van a participar precisamente ahorita para el aniversario de los 150 años de la Escuela Politécnica, que es el 1 de septiembre. Así es. Pero nosotros los vamos a tener a ellos el 31 de agosto con nosotros ahí en las instalaciones del Museo del Ejército para poderlos atender y darles pues una visita guiada de todo lo que es nuestra historia militar desde la época de los mayas, ¿verdad? Hasta en la actualidad, para que ellos conozcan, para que ellos estén en un lugar histórico, porque esa es otra cosa importante. Recuérdense que estamos en un lugar histórico, el antiguo fuerte de San José de Buenavista, que es patrimonio del Ejército y patrimonio de Guatemala. Muchas gracias, mi capitán. Así que usted, amigo redescucha, si usted es maestra, maestro de algún colegio, pues puede llevarlo a los alumnos allá entre semana, y usted quiere ir fin de semana, también está abierto el Museo del Ejército. Es increíble, pues los carros, los aviones que hay, todo lo que hay es increíble, las banderas, los uniformes, de verdad usted no se lo puede perder. Así que por favor, visite el Museo del Ejército de Guatemala. Otra vez, muchas gracias, mi capitán, por estar con nosotros. A usted, Leida, muchísimas gracias, y muchas gracias a nuestro amigo Radio Escuchas, que pues siempre estaremos ahí pendientes para poder estar platicando con ustedes de historia militar de Guatemala. Así que usted, amigo Radio Escucha, por favor, siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.